Los buenos días a toda la República Dominicana, los buenos días a todo el país. Sean bienvenidos una vez más a una nueva edición del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, el principal espacio de debate, análisis político, social, económico, internacional de los medios de la República Dominicana. En esta oportunidad, como cada día, agradecemos al Altísimo la posibilidad de estar junto a todos ustedes en una jornada más de labor, de trabajo, de vocación, de pasión, por informar, por debatir y analizar todos los temas relacionados al proyecto de vida de los dominicanos, de los de aquí y de los de allá. Queremos, como de costumbre, recordar las vías para escuchar el Gobierno de la Mañana y la Z101, cuya programación de inicio a las 5 de la madrugada y con la cual nuestro equipo, que desde muy temprano se hace cargo de los micrófonos, nos deja la pista encendida para, a partir de este momento y hasta las 11 de la mañana y un poco más, hacer nuestra labor de cada día. Recordar que estamos llegando a todo el territorio nacional a través de nuestras frecuencias compartidas, que llegamos a todo el mundo a través de la versión web z101digital.com, que estamos llegando a través de la aplicación Z Digital a todos los dispositivos móviles y pantallas táctiles, y que estamos también llegando a través del canal ZTV de la plataforma YouTube a todo el mundo. Por si todo esto fuera poco, tenemos los perfiles oficiales de nuestras redes sociales que enlazan a nuestro contenido, que colocan fragmentos de él, de imagen y de los textos que prepara nuestro personal de redacción del portal de la Z101. Esta plataforma inmejorable de información, insuperable en materia del alcance y la credibilidad que tiene entre los dominicanos, es un gran esfuerzo de la gerencia de esta estación que encabeza don Bienvenido Rodríguez Durán y el grupo que le acompaña en la toma de decisiones para producir, tratar de colocar al alcance de todos los dominicanos los contenidos que desde esta cabina estamos generando. Queremos, como de costumbre, saludar al equipo técnico que cada día hace un gran esfuerzo por estar junto a todos nosotros y ustedes, y que es representado por el señor Cundo Camarena en los controles, así como también las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción de este espacio, y también la participación del compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Saludamos al equipo que se da cita cada mañana, que está, como de costumbre, aquí desde muy temprano para tener la participación ante estos micrófonos y hacer el mejor de los esfuerzos para generar este contenido. Saludamos a nuestros compañeros Khalil Michel, Felipe Romero, Manuel Conde, Nayib Chaede, Aníbal Díaz, Susana Gotró, Roseto Tavares, Julieta Tejada y por supuesto Abel Guzmán Tena, así como con ustedes estamos en un servidor, José Luis Mendoza, hasta las 11 y un poco más. Es 30 de mayo y es importante, sobre todo para los más jóvenes, decir por qué a 62 años del ajusticiamiento del tirano esta es una fecha importante. Con las libertades tiende a ocurrir como con otras cosas, que uno solamente se da cuenta cuando las pierde, cuando no las tiene. La democracia y las libertades uno las da por suposición cuando uno nace en una sociedad que ya no te recrimina expresarte, que ya no criminaliza que tú decidas ingresar a una parcela política, hacer simpatía, militancia, participación, y que esos procesos de simpatía, militancia, participación ahora vayan de la mano con la interacción con medios de comunicación, con organismos, pero que sobre todo usted puede expresar el derecho a disentir. Cuando usted nace en una sociedad donde usted escucha desde cualquier hora de la mañana y en cualquier momento una crítica pública al que gobierna, sin que la persona que hace esa crítica ponga en peligro su vida, ¿verdad? Su integridad física, la de los suyos, su trabajo, su derecho al trabajo y a integrarse de la manera en que más le convenga y le convenga también a su empleador, integrarse al tejido productivo, y que esa persona pues pueda luego proceder a ir por las calles, hacer sus necesidades sin que nada de eso esté en peligro inminente. Subestimamos, señores, la importancia que esto tiene. Subestimamos lo que ha costado. Lo damos por sentado, como que siempre ha estado ahí y como que nunca se puede perder. Pero no tenemos que ir muy lejos, no tenemos que ir ni al África subsahariana, ni ir al Medio Oriente, donde todavía gobiernan familias por siglos, ni tenemos que ir a regiones muy remotas. Solamente hay que mirar en nuestra propia América Latina, no tan lejos en términos de horas de vuelo,
para ir a lugares donde esas libertades han retrocedido y donde, más allá de que todo régimen autocrático y con tendencias dictatoriales, porque el propio Trujillo lo hacía, intenta disfrazar su existencia de formalidad democrática. No hay nada más puntual que unas elecciones en dictadura, que unos comicios. Hasta en Norcorea la gente vota, pero no elige. Ahí está la diferencia. Y así como no elige, no puede hacer una crítica pública, no puede disentir con el que manda. Pero no solo el proceso de disensión, sino que esa disensión tome cuerpo y usted pueda apoyar un programa político del que se opone al que está y hacerlo en libertad. Entonces, siendo así, tenemos que primero reconocer qué es lo que tenemos y qué valor tienen esas libertades. A veces sería bueno, sobre todo ahora que hemos tenido una diáspora de venezolanos, que hace un tiempo, en el caso de los haitianos, ya la generación ahora no tanto, pero la generación que sufrió a Duvalier bien pudiera hasta el año 86, 87 hablar de lo que fue vivir bajo una dictadura así de atroz. En el caso de los sudamericanos que están en el país, que ya tienen cierta edad, pueden hablar de las dictaduras. En el caso de los chilenos, Pinochet. En el caso de los argentinos, Videla, Viola, Galtieri. En el caso de los brasileños, hasta el 85, las dictaduras militares. En el caso uruguayo, hasta 1985. En el caso de Paraguay, hasta 1989 estuvo Stroessner. Posiblemente, y eso le ha jugado a favor a la formación de una cultura más abierta, democrática y posiblemente libertaria, si cabe el término, en la República Dominicana, tenemos el hecho de que son 62 años de la caída de Trujillo. Si bien los procesos que le siguieron a la caída del dictador, hay que decir que muchos de ellos carecían de la garantía de respetar todas las libertades y que todavía costó mucho llegar a un punto donde llegáramos a un estándar que se pudiera decir que ya todas esas libertades cívicas eran respetadas y que no había consecuencias de que un joven pudiera decidir estar en un partido de izquierda, decidir profesar unas ideas, decidir salir a la calle con un libro, no importara cuál fuera el autor, debajo del brazo, con cierto peinado en la cabeza, etcétera, etcétera. Damos por sentado que estas cosas siempre han estado ahí. Y quería abordarlo no solo desde el punto de vista personal, que claro, es rico, histórico, el personaje de Trujillo. No hay ningún personaje de la historia dominicana, ni siquiera Juan Pablo Duarte, ni Gregorio Luperón, ni Pedro Enrique Sureña, del que se haya escrito tanto como sobre Rafael Leónidas Trujillo. El muchacho que nace en San Cristóbal, que teniendo muy corta edad sale en el periódico por un problema de salud. Esa es la primera presencia de Trujillo en un medio de circulación local o nacional, que luego la primera hija biológica que tiene muere porque tiene una dolencia y no podía cruzar el puente que en ese entonces se cerraba en momentos de lluvia y una tormenta impidió que tuviera la atención médica, que es telegrafista por la ayuda de su tío Pina Chevalier, que le lleva a trabajar en el telégrafo, que fue su primer trabajo formal, que luego tiene cargos ante los tribunales, ante los alcaldes pedáneos de la época, que eran los que manejaban los propios tribunales de paz de los pueblos, por el cargo de abigeato. Abigeato es el nombre elegante para el robo de ganado, algo en lo que parece Aníbal y el padre eran bastante, Aníbal Trujillo obviamente y el padre eran bastante prestos. El gusto por el ganado ajeno es bastante viejo en el mundo. Y que luego pasa a trabajar como guarda campestre en uno de los ingenios del este del país. Y desde allí, donde por cierto también tuvo una acusación de un cargo de violación y asesinato de una joven, que obviamente nunca, y para la época era casi imposible levantar tal vez un expediente apropiado. Desde allí, en 1916, la intervención norteamericana decide llamar hacia una leva de hombres dispuestos y capaces de integrar un entrenamiento militar. La intervención norteamericana busca desarmar una nación que está azotada por el demonio de la montonera y de los lideratos regionales. Se procede a hacer un desarme, se habla de más de 3 millones de armas, tanto de fuego como blancas, y que produce el monopolio de la violencia que primero tenía la fuerza interventora, que debió, muchos no hablan de eso, pero esa fuerza interventora debió enfrentar resistencia armada de los gavilleros en el este, pero también de dominicanos como el de la batalla de la Barranquita en Santiago. Una vez superada esa parte, esa etapa de la intervención, comienza el entrenamiento de una Guardia Nacional,
Según uno de los sargentos que entrenó ese primer grupo, uno de los que mejores calificaciones sacaron de ese entrenamiento fue precisamente un joven llamado Rafael Leonidas Trujillo, que al término del proceso de ocupación en 1924, pues ya ocupaba el rango de capitán, luego pasaría mayor coronel, y una tragedia personal de la que se ha pues elucubrado muchas teorías, un suicidio, homicidio por un tema de honor, hombría, el machismo de la época, termina abriéndole el espacio, abriendo el hueco para que pase a ocupar, siendo muy joven, el primer puesto militar de la República Dominicana en el gobierno de Horacio Vázquez, quien, presa del típico caudillismo que tuvieron prácticamente todos los líderes políticos y de la época, termina depositando en Trujillo un nivel de confianza y poder del que luego se lamentaría, y que le permitió a sobre todo a partir de 1928, con la crisis política, cuando decide Vázquez quedarse en el poder. Vázquez en el 28 debía llamar a elecciones, pero ahí se inventa que la constitución del 4 era de 6 años y él un día amaneció, del lado equivocado de la cama, y se iba a quedar 2 años más. Le renuncia a su vicepresidente, se genera una crisis política. En la prensa nacional comienzan a aparecer las acusaciones de corrupción administrativa, la colecturía de aduanas y otras obras que se habían decidido hacer, y comienza un proceso de desgaste que facilita el complot que en 1930 lleva a la presidencia primero temporal a Estrella Ureña, y el llamado a las elecciones del 16 de mayo que terminan obviamente con una violencia política terrible en el país, y el primer crimen que se conoce, político al menos, porque el de Liborio tiene un matiz religioso, pero el de Virgilio Reina, el acribillamiento de él y su esposa embarazada, que es el primer crimen de ese tipo en la República Dominicana. Crímenes de ese tipo aquí nada más se habían leído en la prensa cuando se hablaban, la columna de Max Haynes, crímenes famosos, que aparecía en La Nación y el Listín Diario, hablaba de los crímenes de la mafia de Chicago. Hasta ese momento no se conocía el acribillamiento como crimen que manda un mensaje a otros. Y el crimen de Reina, de Virgilio Reina y su esposa, es, entre otras cosas, ese inicio de una violencia política que comenzaría a ser el signo de los tiempos a partir del inicio de esa dictadura, que mucha gente, insisto, reclama y defiende por un orden, por un respeto vertical a la autoridad, por unas obras materiales, por un desarrollo que claro que lo hubo, porque toda obra humana, no importa quién la encabece, tiende a tener algún acierto. Si esta obra humana es extensa y no tiene las interrupciones propias de los procesos democráticos, pues se pueden dar el lujo de hacer una serie de procesos sin las presiones que le convoca un gobierno democrático que tiene cada 4 años que revalidar sus posturas ante las urnas. En ese sentido, toda obra humana tiene aciertos. Ahora bien, para los que todavía defienden y se sacan a cada rato del bolsillo la vindicación del trujillismo, es necesariamente el camino al desarrollo de las naciones. Lo hubiera sido si a la muerte, al ajusticiamiento del dictador, se nos hubiera quedado lo bueno, pero no. Lo poco bueno de ese supuesto orden, de ese respeto a la autoridad, de esa verticalidad, se va con el dictador. ¿Por qué? Por una razón elemental. Cuando lo que se construye es una autoridad que da miedo, el miedo se va cuando esa autoridad muere. Ahora, cuando lo que se construye es respeto a la ley y a la norma y un Estado de Derecho fuerte, con instituciones que sobrevivan a los caudillos, entonces el orden queda. Esa es la diferencia entre ciertos regímenes y otros. Pero hay que agregar un elemento. Una vez don Álvaro Arbelo, con la genialidad que le caracteriza, don Álvaro ahora con los ganchos que siempre ha tirado aquí, tiró en algún momento, recuerdo que una vez nos preguntaba qué valor le dábamos a la paz social, si se le puede llamar así, al miedo y a la estructuración social que la dictadura generó. Alguien nos preguntaba, don Álvaro se hacía la pregunta de si valía la pena, a lo que contestábamos, o por lo menos creemos y todavía lo defendemos, la paz de los cementerios. No hay cosa más organizada que un cementerio. Todas las tumbas están en línea, bonitas, blancas. Es impresionantemente organizado. Y tranquilo, que usted no se imagina. Una sociedad no puede ser un cementerio. Como no puede ser un cuartel tampoco, donde no existe el derecho a la disensión y donde las órdenes se acatan, no se cuestionan. De manera que defendamos a 62 años del hecho histórico que posiblemente más influencia ha tenido en lo que hoy somos, para lo bueno y para lo malo, para lo que se construyó, lo que se preservó, lo que se conservó, lo que se mejoró, lo que se innovó, lo que se relanzó a partir de ese proceso histórico, pero también, señores, para lo que superamos.
Y esto tiene, insisto, que hacernos pensar en tener mucho cuidado con quienes hoy miran a otro país y sueñan con tener estructuras, con la verticalidad, con la violencia del poder, con la autocracia que genera todo aquello que sobrepasa el poder que la democracia ya le da a los gobernantes, que es mucho, es muchísimo, el poder que tienen sobre la vida y la muerte de un montón de gente. Imagínese usted allí donde no existen esos límites y donde no hay una cultura de cuestionamiento y de contrapesos a quienes dirigen el poder. 62 años, a los más jóvenes, material hay de sobra, autores hay de sobra. No vamos a citar uno para dejar otro. Creo que hay un proceso histórico sumamente bien estudiado del que se puede aprender. La enorme violencia contra hombres y mujeres que incluso se llevó a niños, a menores de edad. Está el famoso caso de la familia que en San Francisco de Macorís terminó viendo morir al último de sus vástagos, 11, 12 años, y del que se acusó a uno de los más famosos generales de la dictadura de Trujillo de haber cometido ese crimen, porque había un envalentonamiento de la dictadura contra ese grupo familiar. Pero así hay un montón de historias, así hay un montón de relatos. No nos desconectemos tanto de los aspectos que propiciaron este desenlace. Y concluyo diciendo que hay gente que hoy va a salir con ese chiste de mal gusto. Los que mataron a Trujillo no tenían que ser perfectos. Los que complotaron contra Trujillo no tenían que ser el coro de los niños cantores de Viena. Si a Trujillo lo mataba un rayo, al rayo había que hacerle un monumento. Y después de ahí, hacerle frente a lo que viniera. Porque lo malo, lo peor, se tiene que ir a cualquier costo para luego tratar de hacerle frente a lo que viene. La heroicidad, con la que mucha gente se quería, tenía el concepto griego de nacer héroe y morir héroe. No, los seres humanos cometen un montón de errores y distorsionan sus pasos. Sin embargo, ese hecho, es muy importante en nuestra historia, y todos los que lo protagonizaron merecen al menos el estudio de quienes quieren conocer por qué estamos hoy donde estamos. Cerramos esta introducción del Gobierno de la Mañana en la edición de este día de hoy, martes 30 de mayo, a 62 años del ajusticiamiento del tirano. Que viva la libertad de disentir con quien gobierna sin tener que temer a perder la vida, el trabajo ni nada. ¡Llévatelo, Cundo!